El sol resplandecía sobre las tierras de Egipto, reflejando su brillo despiadado sobre las aguas del gran Nilo. El imperio era fuerte, sus templos se alzaban majestuosos y los faraones se consideraban dioses. Pero en medio de toda esta grandeza había un pueblo aplastado por el peso de la esclavitud. Los hebreos, antaño bienvenidos en la tierra de José, eran ahora meros siervos, doblando la espalda bajo el látigo egipcio. En este contexto de opresión vino Aarón al mundo. Su nacimiento no estuvo acompañado de ruidosas celebraciones ni de registros dorados como el de un príncipe egipcio. No, nació en el silencio de un pueblo que clamaba liberación, llevando en su sangre la herencia de los levitas, los que más tarde serían los guardianes de lo sagrado. Sus padres, Amram y Jocabed, eran muy conscientes de los riesgos de traer un niño al mundo en aquella época. Los egipcios ya recelaban del crecimiento del pueblo hebreo, temiendo que un día se hicieran demasiado fuertes. Echa un vistazo a más historias bíblicas llenas de emoción, suscribiéndote ahora al canal y activando la campana para recibir todas las notificaciones. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con una donación, haciendo clic en el botón Muchas gracias. También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. Pero Aarón sobrevivió. Creció entre los suyos, compartiendo el peso de la esclavitud, escuchando los lamentos de los ancianos y los susurros de esperanza sobre un Dios que no había olvidado a su pueblo. Aprendió pronto el lenguaje del sufrimiento, pero también la fuerza de la resistencia. Y mientras su infancia se desarrollaba entre las polvorientas callejuelas de las aldeas hebreas, otro destino se trazaba para su hermano menor, Moisés. Moisés no creció a su lado. Fue arrancado de su realidad y arrojado al río, solo para ser rescatado y criado entre los palacios del faraón. Dos hermanos, dos vidas separadas por el destino, pero los hilos de la historia seguían tejiéndose. En algún momento, estos caminos tan diferentes tendrían que encontrarse porque Dios ya tenía algo reservado para ellos. El tiempo pasó y Aarón se convirtió en un hombre. Sus pies conocían cada rincón de la árida tierra de Egipto. Sus ojos habían visto las marcas de los látigos en las espaldas de sus hermanos, y sus oídos estaban acostumbrados a los lamentos de las madres que perdían a sus hijos por los decretos del faraón. Pero a pesar de todo el dolor, nunca dejó de creer en el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que había prometido liberar a su pueblo. Los años fueron duros, y Moisés era solo un recuerdo lejano. El hermano que le había sido arrebatado de niño, criado entre los egipcios, educado como un príncipe. El mismo hermano que un día huyó al desierto y nunca regresó. Tal vez estaba muerto, tal vez había olvidado de dónde venía. Aarón no lo sabía. Lo único que sabía era que los israelitas seguían allí, encadenados a la voluntad de un rey que se creía un dios. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Entonces ocurrió algo. Como el viento antes de la tormenta, llegó la noticia. Moisés estaba vivo. Y lo que es más, iba a volver. Pero no como un fugitivo, ni como un príncipe arrepentido. Moisés regresaba como un hombre enviado por Dios mismo con una misión imposible: liberar a los hebreos de la esclavitud. Aarón oyó la voz de Dios que lo llamaba. No era una llamada cualquiera, era el destino que se estaba cumpliendo. Dios eligió a Moisés para dirigir, pero eligió a Aarón para hablar. Sería el portavoz de su hermano, el portavoz de aquel que había temblado ante el Señor en la zarza ardiente. Era un plan audaz, incluso aterrador. El faraón no era un hombre que se rindiera fácilmente.
Pero cuando Dios decide actuar, ni el más grande de los reyes puede detenerlo. Así que Aarón salió al encuentro de Moisés. No sabía exactamente cómo iba a resultar todo, pero una cosa era cierta. Los días de servidumbre estaban contados y Egipto estaba a punto de presenciar lo imposible. Cuando Aarón se encontró con Moisés en el desierto, algo en su interior dio un vuelco. El tiempo había pasado, las marcas del sol y la arena estaban en el rostro de su hermano, pero sus ojos tenían un fuego diferente. Moisés ya no era solo el niño hebreo criado como príncipe, ni el hombre que había huido despavorido tras matar a un egipcio. Había visto a Dios, había oído su voz, y ahora era portador de una orden divina, liberar a Israel de la esclavitud. Aarón escuchó cada palabra, y el peso de la llamada cayó sobre sus hombros. No era un guerrero, no era un estratega, pero Dios no buscaba la fuerza humana. Quería siervos que tuvieran el valor de obedecer, y Aarón, sin saber lo que le esperaba, decidió confiar. Los hermanos regresaron a Egipto, y lo primero que hicieron fue reunir a los ancianos de Israel. Aarón habló al pueblo, repitiendo exactamente lo que Dios había ordenado. Y como prueba de que no estaban solos, Moisés arrojó su bastón al suelo y éste se convirtió en una serpiente. Un escalofrío recorrió a la multitud. No se trataba de un simple discurso, Dios estaba allí. Pero si los hebreos estaban asombrados, el faraón no se dejó impresionar. Cuando los hermanos se presentaron ante el trono, Aarón alzó la voz y proclamó las palabras de Dios: «Deja ir a mi pueblo». El rey de Egipto se rió. ¿Quién era ese Dios para darle órdenes? En respuesta, Moisés ordenó a Aarón que arrojara su bastón al suelo. Una vez más, el trozo de madera se convirtió en una serpiente viviente, deslizándose por el frío suelo del palacio. Los magos del faraón hicieron lo mismo, pero la serpiente de Aarón devoró a todas las demás. Una advertencia, un anticipo de lo que estaba por venir. Pero el faraón endureció su corazón. No quiso liberar a los esclavos, no se inclinaría ante su Dios. Y entonces la mano del Señor comenzó a pesar fuertemente sobre Egipto. Todo Egipto tembló ante el poder de Dios. El Nilo, antes símbolo de vida, se convirtió en un río de sangre. Los egipcios trataron de cavar pozos para encontrar agua, pero todo lo que obtuvieron fue lodo y desesperación. Luego llegaron las ranas, miles de ellas, saltando por todas partes, invadiendo las casas, los templos, las propias camas del faraón. Y cuando el rey pidió brevemente clemencia, Aarón extendió la mano y las ranas murieron, dejando tras de sí un hedor insoportable. Pero el corazón del faraón no cedió. Dios no se detuvo. Del polvo de la tierra, Aarón levantó su vara y trajo piojos que cubrieron a hombres y animales. Los magos egipcios intentaron repetir la hazaña, pero fracasaron. «Este es el dedo de Dios», susurraron, aterrorizados. Pero el faraón se negó a escuchar. Entonces llegó la cuarta plaga, enjambres de moscas que zumbaban y atacaban sin descanso. Todo Egipto estaba siendo destruido ante los ojos de su rey, pero él se aferró a su orgullo. Fueron días y noches de terror. Las plagas mataron a los animales. Las úlceras cubrieron los cuerpos de los egipcios. Los truenos y el fuego descendieron del cielo en una tormenta que arrasó cosechas enteras. Aarón y Moisés se presentaron ante el faraón una y otra vez, llevando siempre el mismo mensaje: «Deja ir a mi pueblo». Y siempre recibían la misma respuesta: «No». Luego vinieron las langostas que devoraron todo lo que quedaba, y luego la oscuridad. 3 días de oscuridad, tan espesa que era imposible ver 1 centímetro delante de tu cara. Egipto, tierra de los dioses del sol, se sumió en la oscuridad como un pozo sin fin. Pero aún así, el corazón del rey no se rompió. Solo cuando la última plaga cayó sobre la tierra, el faraón sintió el peso de su negativa
Esa noche la muerte pasó sobre Egipto y los primogénitos callaron. Pero en las casas de los hebreos, donde la sangre del cordero marcaba las puertas, había vida. Los gritos de los egipcios resonaron por las calles cuando el faraón finalmente cedió. El pueblo era libre. Aarón vio a los esclavos convertirse en peregrinos, dejando atrás sus cadenas. El viento del desierto soplaba con fuerza mientras Aarón caminaba junto a Moisés, rodeado de miles de hebreos. El polvo se levantaba de sus pies cansados, mezclándose con el olor de la libertad. Egipto era ahora solo un punto lejano en el horizonte. Pero la libertad también traía incertidumbre. ¿A dónde irían? ¿Cómo sobrevivirían en el desierto? El miedo empezó a crecer en los corazones de la gente y pronto se extendió el primer murmullo entre las tiendas. Fue entonces cuando, una vez más, Dios demostró que estaba con ellos. Durante el día, una columna de nube guiaba el camino. Por la noche, una columna de fuego iluminaba el cielo oscuro, mostrando que el Dios que los sacó de Egipto seguía delante de ellos. Pero cuando llegaron a las orillas del Mar Rojo, el ruido de los cascos de los caballos heló la sangre de Aarón. El faraón había cambiado de opinión. Su ejército avanzaba, trayendo consigo la furia de un rey humillado. La desesperación se apoderó del pueblo. Estaban atrapados, sin salida. Pero Moisés levantó su vara y las aguas del mar se abrieron. Aarón vio lo imposible suceder ante sus ojos. El viento rugió, empujando las aguas hacia los lados, y se formó un camino seco en medio del mar. El pueblo se apresuró a cruzarlo, mirando aquellas paredes líquidas levantadas a ambos lados. En cuanto el último hebreo pisó la otra orilla, el mar se cerró sobre los egipcios. El ejército del faraón fue tragado por las aguas. La alegría estalló en el campamento. Hombres, mujeres y niños cantaron al Señor, bailaron y celebraron la victoria. Pero la travesía del desierto no había hecho más que empezar. Pronto llegaron el hambre y la sed. El pueblo, que había cantado con alegría, empezó a quejarse. Dios envió entonces maná del cielo e hizo brotar agua de la roca. Pero el corazón del pueblo era voluble y su fe tan frágil como el polvo en el viento. Así que un día, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, el pueblo miró a Aarón con ojos llenos de impaciencia. El silencio del monte Sinaí se extendía como una sombra sobre el campamento. Moisés llevaba días arriba, desapareciendo entre espesas nubes y relámpagos que danzaban en el cielo. El pueblo levantó la vista, inquieto, cada día más impaciente. Su líder se había ido y no iba a volver. Aarón sintió el peso de la responsabilidad. Desde que salieron de Egipto, siempre había sido Moisés quien mandaba, quien escuchaba la voz de Dios y traía la dirección. Pero ahora, la multitud se volvió hacia él, exigiendo respuestas. Moisés nos ha traído hasta aquí y nos ha abandonado. ¿Quién nos guiará ahora? Las voces se multiplicaban. Queremos un Dios que podamos ver. La duda roía el corazón de Aarón. ¿Debía esperar? ¿Pedir calma? Pero el miedo de la gente era grande y tal vez, solo tal vez, podría ganar tiempo. Sin saber que Moisés sostenía en alto las mismas tablas escritas por el dedo de Dios, Aarón cedió a la presión. Pidió oro. La gente trajo pendientes, collares, todo lo que tenían. El metal fue arrojado al fuego, fundiéndose en un becerro de oro. La multitud estalló en celebración. Cantaron, bailaron y ofrecieron sacrificios. Aarón lo vio y, en el fondo, sabía que algo iba mal. Pero ¿cómo detenerlo ahora? El pueblo estaba cegado por la euforia y él no se atrevía a interferir. En lo alto de la montaña, Dios podía verlo todo. Su tono era furioso cuando se dirigió a Moisés. «Baja, pues el pueblo ya se ha corrompido». Moisés bajó, y cuando sus pies tocaron el campamento, lo que vio fue el caos.
La idolatría se había apoderado del pueblo. Sin pensárselo dos veces, Moisés arrojó las tablas de piedra al suelo y las rompió. Su voz resonó con una ira que hizo que todos se estremecieran. «¿Qué has hecho, Aarón?». Su hermano intentó justificarse, pero ya era demasiado tarde. El error había sido grave. Aarón sintió el peso del silencio tras la furia de Moisés. El becerro de oro había sido reducido a polvo, el pueblo castigado por su idolatría. Pero Dios, en su misericordia, no lo rechazó. En cambio, hizo algo inesperado. Apartó a Aarón y a su linaje para un papel sagrado. Él sería el primer sumo sacerdote de Israel, el hombre que entraría en la presencia de Dios para interceder por el pueblo. Los días siguientes estuvieron marcados por instrucciones detalladas. Se erigió el tabernáculo, un lugar donde moraría la gloria del Señor. A Aarón se le dieron vestiduras especiales, una túnica bordada, un pectoral con 12 piedras que representaban a las tribus de Israel. En su frente, una placa de oro llevaba las palabras «Santidad al Señor». Dios le asignaba una inmensa responsabilidad: ser el mediador entre el pueblo y el Altísimo. Cuando llegó el momento de la consagración, Moisés ungió a Aarón y a sus hijos con óleo santo. Se ofrecieron sacrificios y se purificó el altar. Entonces ocurrió algo extraordinario. Bajó fuego del cielo y consumió la ofrenda del altar delante de toda la congregación. El pueblo se postró en señal de reverencia y asombro. Dios estaba allí, y Aarón, el hombre que antes había moldeado un becerro de oro, ahora se postraba como siervo del Dios vivo. Pero no todos aceptaban esta autoridad sin rechistar. Entre la multitud, ojos suspicaces observaban cada detalle. Entre ellos estaban Coré, Datán y Abiram, hombres de renombre entre los levitas, pero no estaban satisfechos. ¿Por qué solo Aarón y sus hijos pueden servir como sacerdotes? ¿Acaso Dios no habla por todos nosotros? El murmullo creció entre las tiendas. Coré, Datán y Abiram se paseaban por el campamento como sombras inquietas, murmurando palabras venenosas, sembrando dudas. ¿Por qué solo Aarón y sus hijos podían acercarse a Dios en el santuario? ¿No estaba el Señor en medio de todo el pueblo? ¿Quiénes se creían Moisés y Aarón para ponerse por encima de los demás? No pasó mucho tiempo antes de que los descontentos reunieran un grupo. 250 hombres, líderes de Israel, se unieron a la rebelión. Fueron hacia Moisés y a Aarón, sin miedo, listos para una confrontación. Coré, lleno de audacia, habló primero. «Toda la congregación es santa. ¿Por qué os enaltecéis sobre el pueblo del Señor?». El silencio flotaba en el aire. Moisés cerró los ojos un momento y respondió con firmeza: «Mañana el Señor mostrará quién es suyo y quién no». Y así se lanzó el desafío. Los rebeldes debían traer incensarios y presentarlos ante Dios. Si Él los aceptaba, entonces tendrían razón. Si no, que el Señor mismo decida. Al día siguiente, los 250 hombres se reunieron frente al tabernáculo, cada uno con su incensario en la mano. Aarón, de pie junto a Moisés, observaba. Entonces descendió la gloria del Señor. Cesaron las murmuraciones. Moisés miró a la congregación y declaró: «Si estos hombres mueren de muerte natural, entonces Dios no me ha enviado. Pero si la tierra abre su boca y se los traga vivos, sabrán que han despreciado al Señor». Antes de que nadie pudiera reaccionar, se oyó un estruendo. El suelo se quebró y, en un abrir y cerrar de ojos, la tierra se tragó a Coré, Datán y Abiram, junto con sus familias. Los 250 hombres que sostenían incensarios fueron consumidos por el fuego que salió de la presencia de Dios. El campamento se llenó de temor, pero incluso después de un juicio tan terrible, el pueblo seguía sin aprender. Siguieron murmurando y el Señor envió una plaga que comenzó a extenderse entre ellos. Sin dudarlo, Aarón tomó su incensario, corrió entre la multitud e intercedió. Dondequiera que iba, la plaga se detenía.
Entre los vivos y los muertos, allí estaba Aarón, de pie como un verdadero sacerdote. Pero su viaje aún no había terminado. El desierto le pasó factura por sus errores y una elección equivocada pronto le costaría el derecho a ver la tierra prometida. El desierto era implacable. El calor quemaba durante el día, el frío cortaba por la noche y la gente nunca dejaba de quejarse. Aarón ya había visto cómo la tierra se abría para tragarse a los rebeldes. Ya había corrido contra una plaga para salvar miles de vidas. Pero nada cambió. Los israelitas siguieron murmurando, dudando, poniendo a prueba la paciencia de Dios. Esta vez fue la sed. Otra vez. El agua se había acabado y el pueblo rodeó a Moisés y Aarón como un enjambre enfurecido. ¿Por qué nos has traído a este desierto para morir aquí? Las voces se alzaron, cargadas de ira. El mismo pueblo que había visto innumerables milagros gritaba ahora como si Dios nunca hubiera hecho nada por ellos. Moisés y Aarón buscaron refugio en la tienda del encuentro. Allí se postraron ante la presencia de Dios, y el Señor dijo: «Toma el bastón y habla a la roca y dará agua al pueblo». Era simple, solo hablar. Pero cuando Moisés y Aarón salieron de la tienda, algo había cambiado en ellos. El peso de los años, el cansancio de las murmuraciones, la carga de dirigir a un pueblo ingrato. Todo ello se acumulaba en su interior como un barril a punto de explotar. Moisés levantó su bastón ante la multitud. Su voz ya no era tranquila, era un trueno de frustración. «Escuchad, rebeldes, ¿tendremos que sacaros agua de esta roca?». Entonces, en lugar de hablar a la roca, la golpeó con su bastón. Una vez, dos veces. El agua brotó y la gente bebió, pero en el silencio que siguió, algo iba mal. Aarón lo sabía, Dios los estaba observando. Entonces llegó la sentencia: «No habéis confiado en mí para santificar mi nombre ante los hijos de Israel. Por lo tanto, no entraréis en la tierra prometida». El viento soplaba con fuerza en el monte Hor, arrastrando el polvo del desierto, susurrando secretos que solo las montañas conocen. Aarón sintió el peso de la caminata. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Sabía que esta ascensión sería la última. A su lado, Moisés y Eleazar caminaban en silencio. No había necesidad de palabras. Su destino ya estaba sellado. El pueblo esperaba en el valle, mirando hacia la cima de la montaña. Sabían que Aarón no bajaría de allí. El sumo sacerdote, el que tantas veces había intercedido por ellos, el que se había interpuesto entre los vivos y los muertos cuando la plaga asoló el campamento, era llamado ahora para su último encuentro con Dios. Arriba, Moisés se quitó las vestiduras sacerdotales de Aarón con manos temblorosas. Cada pieza que se quitaba llevaba recuerdos de una llamada divina, de sacrificios ofrecidos en el tabernáculo, de días y noches sirviendo al Señor. Eleazar, su hijo, recibió las vestiduras, la herencia del sacerdocio. Aarón observaba todo con mirada serena. Su viaje había sido largo, lleno de errores y aciertos, pero ahora llegaba a su fin. Entonces, sin fanfarrias, tormentas ni signos grandiosos, Aarón se acostó y cerró los ojos. El hombre que una vez moldeó un becerro de oro, pero que también se convirtió en el primer sumo sacerdote de Israel, partió en silencio. Moisés y Eleazar lo enterraron allí, entre las rocas solitarias de la montaña. Cuando Moisés y Eleazar bajaron, el pueblo los estaba esperando. Y cuando vieron que Aarón ya no estaba con ellos, el llanto se extendió por todo el campamento. 30 días de luto cubrieron a Israel. El que tantas veces había intercedido por ellos, ahora descansaba. El campamento siguió adelante, pero algo era diferente. Aarón ya no estaba con ellos. La ausencia del sumo sacerdote se sentía a cada paso en el desierto, en cada sacrificio ofrecido en el tabernáculo. Cada vez que alguien miraba a Eleazar vistiendo las ropas que una vez habían pertenecido a su padre. El pueblo murmuraba menos, el luto aún flotaba en el aire.
Y Moisés, aunque estaba acostumbrado a perder tantas cosas por el camino, sentía el peso de la despedida en el pecho. Pero la historia de Aarón no terminó en el monte Hor. Su nombre resonó en todas las generaciones posteriores. Su sacerdocio no se borró con su muerte, sino que se convirtió en una herencia eterna para el pueblo de Israel. Fue el puente entre el cielo y la tierra, un intercesor que, a pesar de sus defectos, se presentó ante Dios en nombre de su pueblo. Y quizás ahí radique su mayor lección. Aarón no era un hombre perfecto, falló, cedió a la presión, moldeó un becerro de oro cuando debería haber esperado, golpeó la roca cuando debería haberse limitado a hablar. Pero Dios, en su misericordia, no lo descartó. Al contrario, lo llamó a un propósito aún mayor. Esto nos enseña que nuestros errores no tienen por qué ser el final de nuestra historia. Dios ve más allá de nuestros fracasos y nos invita a seguir adelante, a levantarnos, a cumplir la llamada que tiene para nosotros. También aprendemos que asumir la responsabilidad de servir a Dios no significa ser infalible, sino ser fiel. Aarón intercedió, corrió entre la vida y la muerte, se interpuso por el pueblo, incluso cuando dudaban de él. Nos muestra que a veces Dios nos pone en posiciones que no buscamos, pero que debemos aceptar, porque nuestro propósito no está en lo que queremos, sino en lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Y así Aarón se convirtió en algo más que un nombre en la historia. Se convirtió en un símbolo de redención, de debilidad transformada en servicio, de un hombre corriente que, entre errores y aciertos, tuvo el privilegio de caminar ante el Dios vivo y enseñar a generaciones sobre la fe, la obediencia y la misericordia. Si te gustó la historia de Aarón y quieres continuar siguiendo otras historias de fe y superación, no dejes de darle like a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.